Al principio de los tiempos, cuando llegaron aquí las primeras expediciones de expertos estelares encargados de determinar la puesta a punto de la corteza superficial de la esfera, una vez dotada ésta de un manto acuoso, de haberse generado la atmósfera primitiva y de haber surgido las primeras masas terrestres, se instalaron las primeras colonias de aquellos voluntarios procedentes de distintos lugares del cosmos, pero con una biología y una genética compatible con las condiciones que imperaban en ese momento en la recién creada Nungi-Mesha. Curiosamente, en ningún momento había sido contemplada la posibilidad de que los moradores de la esfera tuviesen que trabajar para vivir, ni mucho menos que tuviesen que alterar la tierra en su orografía para plantar de forma artificial o generar cosechas. La idea base era que la superficie de la esfera no debía ser alterada, ya que había sido creada y programada para ofrecer lo suficiente sin necesidad de considerar lo que hoy es conocido como agricultura. La conducta de ciertos humanos intrépidos, con ansias de someter a los demás, hizo posible la creación de la agricultura, y si bien los maestros de la sabiduría antigua, encargados de explicar a las recién llegadas colonias cómo se funcionaba en esta esfera, dejaban claro que no era necesaria ni la agricultura, ni la ganadería, ni la minería, al final el aroma embriagador del poder, del sometimiento y la autoridad hizo el resto, y comenzaron las divisiones, las castas y las religiones. Solo después de que algunos seres humanos aprendieran a cultivar, se pudieron producir suficientes excedentes de alimentos para permitir que algunos pudieran perseguir otros objetivos que no fueran cazar y recolectar. Con algunas personas especializadas en la producción de alimentos, otros se convirtieron en sacerdotes, soldados, artesanos, escribas o estudiosos de manera exclusiva. De esta forma empezaron a surgir sociedades más complejas y menos igualitarias, pero este desarrollo es muy tardío en la historia de la humanidad. El primero de los ancestros que se reconocerían hoy como humanos apareció hace unos 4 millones de años. A lo largo del tiempo se desarrollaron una variedad de especies humanas: Homo habilis, Homo erectus, los neandertales, pero no fue hasta hace alrededor de unos 100.000 años cuando los humanos modernos empezaron a extender desde África y emprendieron la colonización del resto del mundo. Estos humanos empezaron a usar herramientas de piedra unos 2 millones de años antes, pero el índice de progreso tecnológico era extremadamente lento, así que de forma gradual las herramientas y las armas de madera, piedra, hueso y cuerno se volvieron más refinadas y los humanos aprendieron a usar el fuego. Las personas se alimentaban con la pesca, la caza y la recolección de frutos, semillas, nueces y bayas, una forma de vida que puede sostener a grupos pequeños, pero que implica que los cazadores, recolectores, se tenían que mover en cuanto los recursos de una zona quedaban temporalmente agotados. Entonces, alrededor del año 8000 a.C., ocurrió algo extraordinario en el creciente fértil, una zona de Oriente Medio que se extiende desde los valles del Tigris y el Éufrates en el oeste, a través de Siria y después hacia el sur por el Levante. Fue aquí donde los seres humanos cultivaron por primera vez, iniciando una revolución global en la forma de vida de la humanidad. El creciente fértil fue la primera, pero no la única zona que experimentó una revolución agrícola. El cultivo se inició de forma independiente en otras partes del mundo, entre ellas Mesoamérica, la región andina de América del Sur, China, el sureste asiático y el África subsahariana. Probablemente no sea una coincidencia que el inicio de la agricultura hace 10.000 años coincidiese con el final de la última glaciación,
Al calentarse la Tierra, las capas de hielo que cubrían la mayor parte del norte de Eurasia y América del Norte se derritieron, liberando grandes cantidades de agua dulce. En estas condiciones, la tundra poco densa dio paso a una vegetación más exuberante, sabanas y bosques, que proporcionaron a los cazadores-recolectores alimentos mucho más nutritivos. En algunos lugares el medio era tan productivo que los grupos que sabían cómo explorarlo pudieron quedarse en lugar de moverse de forma constante. Con mayores cantidades de alimentos disponibles, la población creció y esto significó a su vez que la gente tuvo que inventar formas de sobrevivir durante los periodos de escasez, aprendiendo a almacenar la comida. Uno de los alimentos más fáciles de almacenar, porque no se pudren al secarse, son los cereales, las semillas de diversas hierbas. Sin duda fue un proceso gradual mediante el cual ciertos grupos aprendieron a cuidar las plantas salvajes que habían descubierto que eran las más útiles como fuente de alimento. Combatir las plagas y limpiar las malas hierbas fue el comienzo, y en algún momento las personas hicieron la conexión entre sembrar semillas y recolectar la cosecha resultante. En el creciente fértil, el trigo y la cebada fueron los cereales principales. En América fue el maíz, en el África subsahariana el sorgo, en el norte de China el mijo, mientras que en el sur de China y el sureste asiático fue el arroz. Otros vegetales también fueron importantes en diversas partes del mundo, como por ejemplo las alubias, el ñame, las patatas, la calabaza y el pimiento. Al final, la producción de alimentos basada en la agricultura ha sido el fundamento de la civilización moderna, pero la llegada de la agricultura no fue una bendición sin contradicciones, sin contraindicaciones. La comparación de los esqueletos de los cazadores-recolectores con los de los agricultores demuestra que en su conjunto los primeros tenían una constitución más fuerte y sana, reflejando su dieta más variada. Los primeros agricultores, y este es el caso de cientos de millones de agricultores de subsistencia en todo el mundo, tenían una dieta muy monótona que consistía básicamente en hidratos de carbono procedentes de los cereales, proteínas en forma de carne o productos lácteos que eran una rareza. Antes de la llegada de la agricultura existía una cierta división del trabajo. En las sociedades cazadoras-recolectoras, las mujeres solían realizar la mayor parte de la recolección y los hombres la mayor parte de la caza, mientras que ciertos individuos, a veces con alguna forma de discapacidad, se convertían en chamanes. Pero hablando en general, el desarrollo de las especializaciones profesionales y de las jerarquías sociales, con reyes y sacerdotes a la cabeza y los esclavos en lo más bajo, no se produjo hasta el establecimiento de comunidades agrícolas sedentarias, excedentes de alimentos y la manufactura de objetos como cerámica o hachas de piedra ceremoniales. También dio lugar a un comercio a distancias considerables. El ámbar del Báltico, por ejemplo, se ha encontrado en yacimientos neolíticos por toda Europa. Así pues, la agricultura cambió de raíz la forma de vida de los seres humanos sobre la esfera.